No necesitan demasiada presentación porque por eso estáis aquí hoy, quienes habéis llegado a pesar de la que estaba cayendo. Entonces, sobre todo, bueno, agradecerles a ellos que en cuanto les llamé para que vinieran, pues Iván aceptó encantado, pusimos una fecha y lo organizamos todo. Y deciros que, bueno, muchas y muchos ya lo sabéis, que este es un tema que nos importa especialmente, en el que, bueno, yo trabajo y normalmente en la librería lo tenemos muy presente a la hora de organizar las presentaciones de libros y otras actividades. Y del libro no voy a contar demasiado porque para eso están aquí ellos, para presentarlo. Simplemente lo que quería decir es lo que ha significado, pues, para mí el monólogo, que lo he visto, pues yo que sé, 30 veces o así, no solo por que haya ido expresamente a verlo en alguna ocasión, sino también, pues, por motivos de trabajo, y que creo que tanto el monólogo como el libro tienen 1000 lecturas. No es un libro de esos o un taller que ves una vez y te olvidas, sino que es algo que cada vez que lo ves te toca alguna fibra sensible, porque en algún momento conecta con cada cosa de nuestra vida, con algo que nos ha hecho daño, que no nos dimos cuenta, a lo que nos resistimos, que se nos pasó desapercibido y de repente ahí lo hacemos visible, le ponemos nombre. Y que me parece muy importante el que hoy estemos aquí abiertos y abiertas a que cualquiera de esas cosillas que nos toquen le demos un espacio en nuestra vida y le demos una vuelta, porque es una oportunidad tener este trabajo aquí con nosotras y nosotros esta tarde. Y eso, invitaros e invitarme a mí, que es lo que he venido haciendo en todos estos talleres, a que dejemos que nos toque el trabajo que han hecho Iván y Pamela, y que en vez de buscar excusas, peros, resistencias o justificaciones de por qué no es esto tan importante, o por qué no tiene razón, o por qué también hay que tener en cuenta tal, pues que nos demos una vuelta a nosotras y a nosotros dentro y veamos con qué nos podemos quedar. Y nada, simplemente eso. Muchas gracias, Pamela, Iván, y pues aquí estáis, en Librería Riera a vuestra disposición. Hola, buenas tardes. ¿Se acopla? No. ¿Está bien? Tienes que arrimar un poquito más, vale. pero... Hola, buenas tardes. Estamos muy contentas de estar aquí esta tarde, nos da mucha ilusión. Es una librería muy especial donde, aparte de yo venir a comprar libros, vengo a recoger también naranja. Y me encanta, porque es el punto de encuentro, ¿verdad, Merche? Entonces, estoy muy contenta de estar aquí, sé que Iván también, y queremos más que una presentación y nosotras hablar del libro, de cómo ha sido la experiencia. Bueno, vamos a hacer una presentación corta, mutua, digamos, pero quien va a hablar más es Iván del proceso de creación del libro, que es el monólogo puesto en papel, pero nos gustaría dar como un espacio para que podamos hablar y preguntar cosas que a veces en el monólogo no da tiempo, hablar del amor, de la violencia, del machismo, de cosas, ¿no? Que raro se sienta por el micrófono, ¿verdad? Pero igual, como hay gente que está atrás, voy a ocuparlo para que lo escuchéis bien, ¿vale? Bueno, yo soy Pamela, tengo 35 años y sufrí violencia de los 12 a los 18 años con mi primer novio. Y bueno, pues de eso va el monólogo, no solo de los golpes, y de eso va el libro Si ese amor no duele, ¿no? Que habla de un amor que nos han vendido que duele mucho, y eso no es amor, es violencia. Voy a presentar al autor del libro, Iván Larrainaga, Pacas. Es mi compañero de vida, cómplice, padre de mis criaturas, compañero de lucha. Es un hombre que tiene 41 años, salvadoreño de Centroamérica, que vivió en el exilio en Cuba y Nicaragua por la guerrilla. Es hijo de una madre guerrillera y de un padre guerrillero. Su padre fue un padre ausente que abandonó a sus hijos por la guerra. Sin embargo, mi suegra era guerrillera y a la vez era madre. O sea, ella, como su rol de mujer indicaba, tenía que estar presente en las dos luchas, como madre y como guerrillera. Y bueno, él empezó con las letras a los 5 años, porque le escribió la primera carta de amor a su profe en Cuba. Y él ya sabía que las letras iban a ser su vehículo de comunicación. Uy, qué raro. ¿Me escucháis bien así? ¿Sí? Es que si no, no se va a oír al final. ¿No? ¿Puedes levantarlo más? O me lo pongo así, mira, así, como los cantantes. Y qué raro. Y entonces Iván a los 5 años se dio cuenta que las letras iban a ser su vehículo. A mí, cuando me preguntas qué, bueno, luego lo decimos, lo de qué es tu libro, no es mi libro. Yo hago monólogo, o sea, yo hablo mucho, pero yo escribo fatal. Que no. Entonces a los 5 años escribió su primera carta de amor y bueno, las letras la acompañaron en su vida. Luego él
estudió odontología de forma obligada 4 años, pero porque su padrastro lo obligó, pero luego ya él agarró la carrera que él quería, que era letras, en contra de su padrastro. Aquí le conocemos como filología hispanoamericana aquí en la península ibérica. Estudió esa carrera. Sí, así es, este país está fatal. Entonces, luego él fundó una revista que se llama La Mosca. Yo hablo en presente porque para mí la revista, aunque ya no esté en El Salvador, una de las revistas en el movimiento efervescente cultural más importante ahí en El Salvador. Y después publicó un libro que se llama Relatos de Cemento. Lo podéis leer en ebook porque no llegaron a imprimirlo, aunque yo cuando nos enamoramos, pues lo primero que hice fue imprimirle el libro, encuadernarse y le voy a decir: tienes que escribir, que escribes muy bien. Relatos de Cemento es un libro, el primer libro de Iván, donde a través de esos pequeños cuentos, porque le encanta escribir cuentos, puedes ver sobre todo San Salvador, que es donde él se ha criado, y entenderlo a través de sus personajes y de su ironía y de su manera de escribir. La valentía de poder poner en letra todos mis gestos faciales, todos mis gestos de cuerpo, toda mi energía que transmito en el monólogo, colocar el libro, que no es nada fácil, que yo cada vez que yo no lo veía digo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a colocar este movimiento, ¿no?, en el libro? ¿Cómo va? Y estamos felices porque las ilustraciones son de Sonia Lazo, que es una mujer salvadoreña. No la elegimos nosotras, sino que la eligió la editorial. La editorial, que también ha sido una valiente, la verdad, porque pensábamos que no iba a censurar algún punto, alguna coma del libro, porque hay mucha denuncia social y muchas malas palabras, porque como no solo duelen los golpes, duelen las palabras. Y eligieron a Sonia Lazo como ilustradora, y estamos felices de que sea ella, porque lo ha hecho muy bien. Son ilustraciones muy bonitas, pero además es salvadoreña, así que estamos felices. Y nada, doy paso con el autor, con Iván. Buenas tardes. Aquí bajo el mantel, Pam y yo nos tenemos una discusión, si puede ser. Porque sí es verdad que el libro lo he escrito yo, pero es una obra de Pam. Eso que quede claro. Entonces, bueno, ya estamos ahí refutando, no, tú no. Por eso lo pusieron a los dos en el libro, para que no peleen. Bueno, creo que sí. Y yo creo que al final, hablando un poco del proceso del libro, o no, más bien, quiero yo presentar a Pam primero, antes del libro. Bueno, Pam, la verdad, ya casi que necesita poca presentación, pero hablando como Iván, como su pareja, ella pues salió de la Universidad de Málaga, estudió comunicaciones, igual somos cómplices de una misma tribu. Tenemos ya, como decía, ya 10 años de estar caminando en todo esto. En Málaga, digamos, cuando yo llegué a conocer su universidad y al grupo de amigos que se conformó, digamos, en esa universidad, y la recuerdo yo en aquellos primeros años como alguien muy metida en el tema del cine, ¿no? Recuerdo un par de cortometrajes donde hasta salía de protagonista y todo ahí, haciendo ya los tintes de lo que trae en vena, ¿no? Como actriz y artista. Pero también, si recuerdan el monólogo, en esa época también ella empezó paralelamente a vivir y a acomodar un poco todo lo que le había sucedido con Antonio, con su ex maltratador. Y pues ahí fue donde también confluyó el encuentro con la famosísima ya psicóloga Mari Carmen, la que sale en el monólogo, que fue quien le sugirió que ella, toda esa rabia que tenía que sacarla de alguna manera. Y de ahí fue que empezó con un proyecto. Bueno, proyecto a lo mejor en aquel entonces se le queda hasta grande la palabra, digamos, con la idea de empezar a contar su historia. Y como estudiaba comunicaciones, pues la fotografía estaba muy cercana a ella, y fue cuando a través de una serie de fotografías empezó a contar su historia, como algo más bien incluso terapéutico. Le dijo a su mamá, a su papá, a su hermana, a ciertos amigos que fueran como posando, fue creando como las imágenes, y empezó a tomarle fotografía y se contaba perfectamente. Y tal, bueno, supongo yo que, aparte de lo que me ha contado, habrá sido un poco sanador, al menos colocar un poco en imagen lo que había sucedido, ¿no? Y la comprensión que había tenido junto con Mari Carmen y otras personas que se le fueron acercando en aquel entonces,
yo creo que está bien como sacar eso de dentro y colocarlo en imagen para poder nombrarlo de alguna forma. La primera presentación en público, digámoslo así, fue en la misma universidad, por otra sugerencia también, en el mes de noviembre, de, oye, ¿por qué no vienes y cuentas esto que has hecho al grupo de alumnos y alumnas? Y lo hizo y duró 12 minutos. Imagínense ustedes, justamente ayer que estábamos en Guadalajara, ya ven todo cómo despliega el monólogo hasta 1 hora y media, poco más. Pero empezó así, ¿no? Ella iba contando cada fotografía y ese entonces pues se quebró y tal, lo normal que pueda suceder en ese entonces, que pudo haber sucedido. Ese primer encuentro con el público, digámoslo así, hasta hoy en día, pues ha llovido mucho, hoy especialmente más. Y es que me recuerda las lluvias tropicales de allá, me sentí muy en casa. Y nada, ha llovido mucho. En todo ese caminar fue que tuvimos nuestro encuentro, que eso sería para otro monólogo, otro libro y otras historias más. Fue también bastante curioso el encuentro. Y terminó brincando el charco, ¿no? Se fue para allá. Recuerdo también, para contarles un poco de aquellos momentos de lo que ahora es un libro, la primera vez que me presentó el monólogo, por decirlo así, no era monólogo, pues esto que sucedía, que se llamaba Ya no solo ven los golpes. Estábamos allá en San Salvador, en la casa de un amigo, poeta, Julio, me acuerdo. Era cosa seria, Julio. Bueno, estábamos en el salón de su casa y Pame venía bajando de México, que tenía una presentación y había aprovechado para venir a estos nuestros encuentros que podíamos tener, porque estábamos a larga distancia. Y estábamos ahí en el salón, era la tarde-noche, y llegó, y la recuerdo a ella, la imagen que se me viene de ese recuerdo es ver a Pame arrodillada en el suelo, con una maletita un poco como de medio metro, en donde iba sacando las láminas, las fotografías. Le preguntamos, bueno, ¿qué fuiste a hacer ahí en México? ¿Qué es esto del no solo y tal? ¿Verdad? Y ya nos contó, bueno, que es un proyecto que estoy haciendo y lo voy presentando. Ya por aquí ya había, digamos, ya la conocían de alguna manera. Había caminado ya bastante con este proyecto de las fotografías y el no solo. Y nada, pues estábamos nosotros en un sillón desvencijado de la casa desastrosa de mi amigo el poeta, y con nuestra cara así imberbe y de intelectualoide que nos quedaba viendo, a ver qué trae esta chelita, qué nos pinta de las cosas de allá de las Europas y nada, que es verdad que de pronto la recuerdo viendo esa cara y empezar a contar esa historia. La verdad que después de esa cara así cuadrada intelectualoide que teníamos, con la manita aquí y todo, pues nuestros hombros empezaron como a tensarse, a bajar también, nos reíamos de vez en cuando y nos quedamos como clavados por lo que nos estaba contando, que al final era su propia vida, pero tenía una manera de contarlo y mostrarnos las fotografías además que eran buenísimas, que para qué les cuento, ¿no? Que pasamos ahí casi 1 hora escuchándolas. Y bueno, también desde ese entonces hasta ahora ha llovido bastante. Y les cuento un poco cómo me ha atravesado a mí, porque realmente esto es un monólogo que a Pame le atraviesa hasta hoy en día y a la tribu también. Lo particular en ese momento, también estábamos viviendo, por todo esto que un poco les ha contado Pame, un momento bastante crítico porque era la posguerra de San Salvador, era aquel momento de que después de tantos años de guerra, es como que dijeron, ¡hala! Se acaba la guerra y ahora todo el mundo feliz, entonces había mucho caos. Y lógicamente mi familia, ya mi madre se había separado de mi padre, estaba yo con un padrastro que era, sí era un maltratador de libros, de estos, de golpes, de acoso, de todo lo demás. Y estábamos como en un momento muy difícil. A mí me habían echado de casa, estaba viviendo en otro lado. Y al escuchar a Pame en ese entonces, sí es verdad que en lo particular, porque sé que al poeta le pasó otra historia, me tocó porque le puse nombre de primas a primera a un montón de cosas que yo de hecho había hecho por tal vez sobrevivencia, digámoslo así, ¿no? Me habían echado de casa y tenía todo estartalado aquí dentro. Y sí es verdad que esto como que me tambaleó. Y desde entonces hasta ahora, sí, siento que toda la obra que ha hecho Pam
de primero absorber también y colocarle nombre, ha hecho que esto no sea una historia o un recuerdo que sucedió en la adolescencia y tal, sino que esto atraviesa otros temas que está basado en la desigualdad, en las relaciones de poder, de las construcciones que tenemos como hombres, como mujeres, como incluso atraviesa todas las orientaciones sexuales que se puedan tener, sino más bien la relación de tú y yo. Tanto que lo que inicia como algo de una pareja lo puede traspolar hacia lo que sucede en la propia humanidad, diría yo, ¿no? Que es esta famosa posición, ¿no? de los que ejercen la violencia y quienes viven la violencia, ¿no? Yo creo que ese es lo fundamental del discurso que Pame ha sabido transmitir, y primero pasarlo por él y luego transmitir. Y en casa, en nuestra vivencia como tribu, pues ha sido como un pilar fundamental, un foco perenne en todo lo que vamos haciendo, bien o mal. Nos ha ayudado a comprender de que, querramos o no, tenemos nuestras construcciones machistas, tanto ella como yo, nuestras maneras de... Y nos permite, pues, soltar un poco los hombros y decir, bueno, esto es un gerundio, ¿no? Un estar deconstruyéndote y construyéndote a la vez, más que decir estoy libre de... Aunque hayamos sacado un librito, aunque Pame esté en el punto en el que está, en realidad esto es un caminar. Y eso siento que es lo que más he entendido también de todo lo que me ha tocado aprender con Pame. Que vivíamos allá en El Salvador, tenemos 1 año y medio de estar más o menos acá, más o menos 1 año y medio, ¿no? Ya casi 2 años. Y bueno, nos vinimos de El Salvador por la violencia que estaba ya, bueno, que está todavía, y no le veo camino de salida aún. Trabajábamos allá en El Salvador en diversas cosas, pero una de ellas también era esto que el monólogo lo utilizábamos para trabajar con chicos y chicas que estaban metidas en la pandilla de lleno. Lo conseguíamos entrar a los barrios a través de conectes que le decimos allá, porque las instituciones llegaban hasta cierto punto, que básicamente es tomarse la foto y se acaba todo. Pero claro, esto continuaba, porque quieras o no se van generando vínculos, vamos entendiendo la otra realidad de la violencia juvenil de allá, ¿no? Que siempre es señalar hacia la juventud los problemas del país cuando eso tiene un piso sobre el que están parados y paradas todas, ¿no? Y bueno, lo llegamos a comprender y generamos vínculos. Allá el proceso era riquísimo en el sentido de que nos permitía, digamos que lo que ustedes ahora escuchan como monólogo, era una especie de caja de Pandora que abría, bueno, como sucede hoy en día, quienes hayan vivido esto, ¿no? Abría algo y luego nos permitía a Pame y a mí, yo me iba con los chicos, la Pame se iba con las chicas, hacíamos trabajo así por separado y luego terminábamos uniéndonos y era genial todo lo que sucedía ahí. En ese entonces, hace 2 años, 3 años atrás, ya también sucedió algo importante, combinando un poco aquí la historia. Y es que aquello que empezó con fotografías y que luego pasó a un PowerPoint, en donde ella iba pasando el PowerPoint para ir teniendo pie de lo que contaba, pues hace como unos 5 o 6 años dejó de serlo. Y es curiosa también la historia, que me gusta compartirla. Estábamos en un bar allá muy cultural de San Salvador que se llamaba La Luna, porque ya no existe. Sí, estábamos ahí y nada, yo era el powercionista. Sí, sí existe eso, porque mi función era pasar el PowerPoint. Y hicimos varias presentaciones así, que cada vez que la Pame se montaba, llevábamos el PowerPoint con los chicos y las chicas que le comentaba antes también, y estaba y yo sabía cuál era el pie, por dónde iba ella, y yo iba pasando. Pues en este bar que les cuento era curioso porque algo sucedió. Ahí la Pame ya había tenido contacto con el teatro, ¿sí? Allá dejó, aunque todavía pertenece, pero dejó un grupo que también ocasionó mucha bulla en El Salvador en cuanto a temas sociales y denuncia de teatro, que se llama Teatro El Azoro, que viene en octubre, a ver si les conocen. Y bueno,
Pero estaba bien la luna, estábamos ahí, la PAME estaba con su rollo, estaba un público bonito, y estaba ahí, pácata, pácata, yo era experto ya en el dedo, ¡puf! Sabía cuándo. Y resulta ser que de pronto me volvió a suceder, porque no fue solamente aquella vez en la casa del poeta, que me quedé atrapado, con ese no sé qué sé yo, que tiene PAME a la hora de dirigirse al público. Y me quedé pasmado, ahí, viendo. Total, que la PAME siguió, pum, 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 y de repente vuelve a ver hacia la pared para encontrar el pie y continuar la historia. Pues yo me había retrasado unas 5 láminas atrás. Y claro, cuando vi eso nos quedamos viendo y fue como tiqui, 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 tiqui. Pasó ahí, no pasa nada, no pasa nada. Y continuó y siguió la PAME. Ya no recuerdo si me volvió a pasar más adelante porque algo había sucedido esa noche. Y me acuerdo que como estábamos en la barra del bar, que ya había terminado todo, recuerdo que le dije, PAME, yo creo que esto ya pasó a otro nivel. Esto que ha sucedido esta noche, yo creo que ya la niña, porque ella le llamaba, nosotros le llamaba mi niña, ya está entrando a la adolescencia o algo está sucediendo porque, no sé, el público quedó ahí, ya no es necesario, total, que lo vio, lo vimos y desde entonces es que ella ha ido caminando con esto. Y así fue, y es curioso todo eso. Y bueno, llovió más y luego fue que trabajamos con los chicos y las chicas y ya todo se empezó a poner más duro, más difícil, porque trabajábamos muy de cerca con pandilleros y pandilleras y bueno, ya teníamos como ciertas amenazas, ya era este troleo por las redes, por mensajes y bueno, también pensando en Lía y en Nahuel, que son los integrantes más pequeños de la tribu. Estaba muy difícil, estábamos muy encerrados, estábamos con miedo y como que habíamos llegado ya a un punto en que no. En ese entonces a mí se me había ocurrido ya escribir un libro que no era este. En ese entonces, no sé si recuerdan, también veníamos a España 3 meses, ahí por octubre, y nos regresábamos a El Salvador justamente en enero por ahí. Y una vez, en esos viajes que teníamos para acá, también otra pasada, otra historia, estábamos ¿dónde era que estábamos? En San Lorenzo del Escorial. Así en una de estas, era una especie de, como de iglesia antigua, algo así. Sí, el Salón de Arte Integrado Musical, un colegio muy pijo. Un colegio muy pijo, ¿no? Tanto que parecía una iglesia, no sé por qué tengo esa idea. Pero bueno. Muy bonito. Muy bonito. Nahuel estaba un bebé. Y bueno, andábamos, no sé si han visto fotos y tal, de las vueltas, de las pateadas que nos dábamos de España, que un día estábamos aquí, otro día estábamos en el norte, otro día y ahí con toda la tribu, venga para arriba, para abajo, tal. Era cuando lo podíamos hacer. Y yo me acuerdo que estaba, esa vez que vinimos, viendo, Nahuel estaba dormido en el coche, con todos los biberones ahí tirados y tal, estábamos tras bambalinas. Y me recuerdo la imagen así agotado de PAME, ¿no? Entonces yo tenía como una especie de umbral, ¿no? Yo estaba a oscuras, Nahuel estaba por aquí, dormido, y estaba el umbral. Ahí entonces yo veía a la PAME de espaldas a mí, lógicamente, porque estaba frente al público. Entonces yo tenía, la imagen era el umbral, la PAME de espaldas a mí, y enfrente de ella un montón de caritas, así, de chicos y chicas viéndola. Entonces, claro, yo todo agotado, con todo tirado ahí, manchado de caca, yo qué sé, era como que dije, todo esto, lo que significa, todo lo que hay detrás para poder conseguir lo que PAME consigue con la gente, con el público, el mensaje, ¿eh? Entonces dije, sería bonito como escribir todo lo que nos va ocurriendo en el viaje, los líos que tenemos, las conversaciones del auto, del coche, que cuando en las carreteras que íbamos, todo lo que empezamos a analizar, tal, la PAME también tenía una experiencia con Celia Garrido, que es parte del equipo del No Solo, y vamos, las historias que cuentan también de los institutos, todo lo que sucedía y tal. Total, que me pareció interesante la idea de recoger como un montón de experiencias, incluso de algunas personas de público que han asistido, pero vamos, todo el tiempo han visto a la PAME desde que estaba con la fotografía hasta el último monólogo. Y yo dije, yo creo que estaría bien porque cada quien tiene su historia de cómo esto le va atravesando. Y ahí está. Entonces yo empecé con una serie de entrevistas, como bocetar algo, allá en El Salvador vivíamos, regresé con la idea, se lo planteé, estuvo bien, tal. Y bueno, pero surgió de que se nos complicó todo y dijimos, vámonos, ya no podemos estar acá. Eso fue, como les decía, hace año y pico, casi 2. Y estábamos con eso, que ese libro todavía está ahí
manchadito, escrito por ahí, digo, en parte, en momento de boceto. Y bueno, vinimos aquí con todo el relajo que significaba venirnos tan deprisa, con todas las emociones revueltas de estamos haciéndolo bien, estamos haciéndolo mal, venir a una gran ciudad que Pame, bueno, tenía Pame ya casi 9 años de no estar aquí por su querida península histérica, como le dice. La sugerencia que nos dieron de escribir el monólogo. ¿Por qué? Porque esta onda de los derechos, de que no sé qué, de que les pueden plagiar, de que no sé cuánto, porque en México ya se había oído, de que había no sé dónde, que en Argentina, total, que nos liaron un poco, nos asustaron aquí, como todo hay que tenerlo legal, puesto en papel, tal cosa. Dijimos, bueno, pues démosle. ¿Qué se hace? Pues nada, pues lo transcriben y ya está. Y eso se va al lugar donde se registra y tal. Entonces estaba esa idea cuando de pronto recibimos un contacto, nos escribieron de Alfaguara. Entonces, claro, nos quedamos así como, bueno, ¿qué hacemos? Pero si esta gente, yo qué sé, yo creo que eso es una secta o algo. ¿Qué hacemos? Total, que nos empezaron a decir que sería bueno, tal, bueno, y digo, pues entonces que aprovechamos de una vez que ya nos lo piden, pues eso mismo ya queda registrado y ya no sé qué, no sé cuánto, va, muy bien, nada. Total, que nos dijeron, vale, pero entonces háganlo así como que le vamos a hacer como una especie de guión teatral. Entonces ahí fue como, no, guión teatral no, porque era como un guión teatral, como lo que se ve, ¿no? Como un libreto. Era, Pamela dice, tal, no sé qué, todo esto frío y tal. Y ahí fue cuando ya agarré la batuta y dije, no, esto tiene que tener más carne. Lo vimos, lo hablamos y dijimos, no, es que tiene que tener la misma carnita que tiene a la hora de que la Pame se sube al escenario. Entonces, ya hablando del libro, digamos que el trabajo que ustedes van a leer aquí es justamente esa carnita. Era, uno, Pame cuando se sube al escenario lo que hace es que rompe la cuarta pared. O sea, es como que algo sucede que tú dices que te está dando un taller, te está contando algo, es una obra, es esa como tal. Pues el libro tenía que ser algo similar, una especie de diálogo. Y así fue hecho. Básicamente, después de tanto tiempo de estar escuchando el monólogo, casi que fue ya en las noches que terminaba nuestro día estos ajetreados que teníamos, después de la escuela también, de haber hecho mi tarea que voy a la escuela de escritores también, y ahí está mi compañera Pilar. Y después de salir del cuento de Zapata, que es mi maestro, que como lo revisa, pues me dedicaba al libro, que fue escrito en un mes y pico más o menos. Y era como cerrar los ojos y ¡pum! Oírla, ¿no? Oír a Pame y ponerme ahí a escribir. Tiene algunos rasgos de no reales, que es como que parece, pues a la hora que se lee, como que si Pame está sentada a la mía y me está como diciendo, ¿no? Entonces era el juego, como que el Iván escribe y la Pame está como y estoy recogiendo. Es un poquito de fantasía, pero bueno, básicamente a la hora de cerrar los ojos es lo que sucedía ahí. También tiene pues la parte narrativa o algunas técnicas narrativas para poder, como decía ella, Pame, de poder recoger todo lo que es histriónico y transformarlo, que cuando el lector o la lectora lo lea pueda sentir también esa parte más narrativa. Y lo otro también era como encontrar una forma de poder alargar o profundizar más en el discurso que en el escenario es imposible hacer. Ahí metí yo también un poco, me di la licencia de poder meter un poco más de cosas que se han ido perdiendo a lo largo del camino, o que a veces en la experiencia el trabajo allá con los talleres que hacíamos en Salvador, o a la hora de ponernos a hablar, o escucharles hablar entre Celia y Pame, se van perdiendo. Son cosas, tesoros de análisis de todo esto, que tenían que estar en el libro. Entonces eso fue como recogido, allí sí puede hacer que también haya un poco más de pluma mía que tal. La mejor manera tal vez es ver el monólogo y leer el libro para entender a dónde es que está, eso puede ser muy interesante, en dónde está todo. Y de ahí, bueno, no sé, bueno, un poco más que eso, es que eso es el libro, la verdad, no hay mayor, bueno, cosa que eso, ¿no? Que es como
conseguir esa narratividad en lo que Pame hace en el monólogo. Hay algunas cosas que no pudieron ir del todo, pero igual, el monólogo de ayer, el que hicimos en Guadalajara, seguramente fue muy distinto al que hubo hace un mes, una semana, porque lo que sucede a Pame en el escenario es que algo se mueve en el público que va agregando, quitando y tal, ¿no? Entonces el libro, lo bueno es eso. Nos hemos dado cuenta también que el libro tiene aquello que tiene un libro, lo de la intimidad. En las aulas muchas veces salía la pregunta entre los chicos y las chicas de que yo quiero que mi amiga vea el monólogo porque está en una situación muy jodida y cómo hacemos y queremos que ella se dé cuenta. Entonces claro, surgía la dificultad de que traer a tu amiga y sentarla para que vea lo que Pame hace podría ser muy contraproducente. Y igual, ahí salían ideas como, yo qué sé, se le invita a una cena, a una pizza y le ponen el video, pero era como todo muy tramado, entonces las reacciones podían ser, no podían estar como controladas. Y yo creo que el libro lo que tiene es como, es eso, ¿no? Tú vienes y lo regalas y ahí que lo lea cuando vea, ¿no? Pero les juro que está hecho con la vibración para que léame. ¿Sí? Y tiene, creo yo, muchas relecturas, como bien decía nuestra compañera. Y lo otro, ya lo último es, bueno, no, ya lo último es que eso, que realmente lo que quisiéramos generar aquí es más una plática de cosas que, ya sea de lo del libro, pero más bien también de aquellas cosas que quedan como sueltas en un monólogo que no da tiempo de tratar. Entonces ahorita pues pasaríamos a esa parte, creo yo, más de conversatorio, más de intercambio con ustedes y eso. Entonces no sé cómo podría ser, pues levantando la mano. Un aplauso lo primero, ¿no?